Cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes algunas ideas a propósito del conectivismo, esta teoría del aprendizaje de la cual se empieza a hablar y se empieza a tener referencia por allá más o menos desde el año 2004, desde las ideas de George Siemens. Él lo que va a plantear principalmente es como una especie de preocupación por el contexto del aprendizaje. Si bien esta actividad del aprendizaje y la enseñanza siempre ha estado ligada al conocimiento, a la conservación del conocimiento, a la transmisión del mismo, ¿cierto? Y esto varía en su método dependiendo también de las posibilidades, de los alcances, de la, digamos, la tecnología y los avances que tenga la sociedad en cada momento determinado. Por ejemplo, las personas o las primeras civilizaciones se comunicaban a partir de la oralidad. Todo lo que sabían en cuanto a historias, en cuanto a leyendas, mitos, en cuanto a medicina, ¿cierto? Teníamos los remedios naturales a partir de las plantas que nos proporcionaba la naturaleza. Todo eso era aprendizaje que se legaba por medio de la oralidad. Posteriormente empiezan a aparecer pictogramas, empiezan a aparecer simbologías, posibilidades de hacer marcas en tablillas, de contar con los dedos, por ejemplo, de hacer ciertas cosas y codificar el lenguaje. Pero con el tiempo va siempre transcurriendo, digamos, algunos cambios y se va incorporando cada vez más la tecnología. En este caso, en la era actual, estamos en el momento en donde a pesar, digamos, de, o sea, no solamente por la coyuntura que vivimos y por la emergencia sanitaria, sino que ya desde algún tiempo se venía hablando de la educación virtual, se venían haciendo cositas desde la virtualidad. Por ejemplo, las personas que viven en otros países se comunican con sus familiares, no necesariamente para aprender, sino para tener comunicación con los suyos a partir de la tecnología, a partir del celular, de los computadores, de las herramientas, de los programas, ¿cierto? No solamente es el computador, sino quizás es el software o el programa o la aplicación que me permite hacerlo. Bien, entonces en ese caso el conectivismo se va a plantear, como repito, más o menos desde el año 2004, y lo que va a plantear es que es una naturaleza o que es la naturaleza misma del conocimiento. ¿Qué significa eso de la naturaleza misma del conocimiento? Significa que el aprendizaje y la enseñanza se van a naturalizar y se van a entender mucho más estrechamente con la realidad y con la cotidianidad. Entonces de aquí voy a tomar tres ideas. La primera es aprender a aprender. En este caso, aprender a aprender significa que puede que yo no tenga un conocimiento ahora mismo, pero conozco los métodos o me ideo los métodos para llegar a ese conocimiento, ideo esa ruta y de alguna manera intento que me funcione y replicarla posteriormente. Entonces, esto va a ser una actividad, por lo tanto, netamente social, porque se dice que aprender a aprender se va a hacer con la realidad y desde la realidad. Entonces vamos a tener por esto unas ventajas y unas desventajas. Como ventajas, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo y qué profesor, por ejemplo, no quisiera que sus alumnos en general alcanzaran unos conocimientos, ¿cierto? O qué padre no quisiera que sus hijos todos llegaran a ciertos niveles y de ahí hacia arriba, ¿cierto? Digámoslo en términos de la formación. Vamos a tener también como ventaja la interdisciplinariedad. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder vincular los objetos de conocimiento con lo que antes era llamadas o las llamadas ciencias exactas, digamos, las vamos a poder combinar como un todo. Por ejemplo, la matemática la vamos a poder combinar con la biología. Digamos, hacemos una huerta, vamos a mirar qué tanto crecen las plantas, vamos a codificar esto, posteriormente lo vamos a llevar a una herramienta de Excel, por ejemplo, entonces ahí ya vamos vinculando la tecnología, la biología, la matemática y así un montón de ejemplos más que se podrían hacer. Vamos a tener también como ventaja la alfabetización tecnológica y esto no solamente porque es una necesidad política, sino porque es necesario para poder entender el contexto de la realidad, para poder vivir prácticamente. Si una persona, digamos, del pasado viniera a intentar a contestar hoy en día un teléfono de los que nosotros tenemos, ¿cómo saber que existe un elemento que es táctil y que lo contesto deslizando hacia arriba? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con la alfabetización tecnológica y son muy importantes. Pero también vamos a tener unas desventajas. Por ejemplo, en desventajas
vamos a tener unos costos de la tecnología. ¿Qué significa eso de los costos de la tecnología? Significa que yo, por ejemplo, tengo que pagar por una línea de internet, por una línea de teléfono, por una línea de televisión, todo esto que me mantiene vinculado con la información. Eso es un costo y como cada día van saliendo más cosas, me van vendiendo más necesidades, pues voy asumiendo más costos. Voy a tener también como desventaja la actualización permanente y eso significa que todo lo que yo haga, todo lo que, por ejemplo, como docente yo haga en red y yo lo codifique, ya en 5 años no va a ser actual y posiblemente en 5 años ya Prezi no me funcione. Entonces tengo que actualizarme a las nuevas herramientas y a las más buscadas por los estudiantes de ese momento, digámoslo así. Y finalmente, vamos a tener una desventaja en términos de lo que he llamado la calidad y la veracidad. ¿Qué significa esto de la calidad y la veracidad? Significa que para llegar a ese conocimiento desde esta teoría del conectivismo y conectar esas ideas, vamos a necesitar antes hacer unos procesos, ¿cierto? En el proceso del conocimiento, entonces vamos a buscar, seleccionar y conectar el conocimiento. Pero puede que en alguno de esos momentos yo me encuentre con información falsa o me encuentre con información que no sea muy buena, ¿cierto? Entonces voy a tener ahí problemas. También vamos a tener como desde las ideas, los medios y como esto vamos a tener puntualmente la idea de igualar la enseñanza y el aprendizaje en el lenguaje mismo. ¿Qué significa? Que voy a tomar y me voy a servir del mismo medio, tanto para enseñar como para aprender. Y finalmente vamos a tener con el conectivismo la posibilidad de superar algunas limitaciones que se tenían antes, puntualmente, interpretar los efectos. Y eso tiene que ver con la interdisciplinariedad de la que hablé hace un momento. Me va a permitir y me va a hacer mucho más fácil encontrar los alcances, uno u otro conocimiento, si lo puedo relacionar con otros campos. Lo puedo de alguna manera generar en forma de nodos. Me va a permitir involucrar la tecnología, que era algo por lo cual antiguamente los maestros se preocupaban bastante y actualmente también se preocupan bastante porque de alguna manera, como estoy acostumbrado de pronto al tablero y al marcador y entonces ya tengo que hacerlo de otra manera, entonces de pronto me da miedo o no lo logro. Entonces, esta teoría conectivista lo va a permitir. Y finalmente, entender que el conocimiento no va a ser solamente lo que se sabe, sino lo que se puede aprender. ¿Sí? Entonces ya no, repito, no me interesa de pronto lo que no sé en este momento, sino me interesa es que conozco una ruta y la puedo idear para lograr ese posterior conocimiento.